estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del poeta argentino Antonio Porcia, que dice: lleve cada uno su culpa y no habrá culpables. Que pasen los litigantes. No voy a permitir que el pasado venga a cambiar el futuro de mi hijo. Eso nunca va a suceder. ¿Qué más tengo que hacer para pagar mis errores y que me den otra oportunidad? Buenas tardes y bienvenidos. Arturo, usted es el demandante de este caso y estás demandando a Viviana. Dime quién es Viviana, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, le explico. Viviana es mi hija y vengo a pedirle a usted una orden de alejamiento y una orden de desalojo porque ella es la asesina de su madre. ¿Cómo que ella es la asesina de su madre? Le cuento, doctora. Yo llegué a este país hace aproximadamente 20 años como balsero cubano. Cuando llegué aquí, a este país, tuve que enfrentarme a vicisitudes, a malos tratos, millones de cosas que pasamos nosotros los inmigrantes en este país. Cuando llego aquí a este país, llego con mi esposa y mi hijo Raimo, menor. A los 2 años tengo a Viviana, mi hija pequeña, consentida siempre por su madre. Consentida en todos los aspectos, que si ella le pedía a su madre pajarito volando le daba. Cosa esto que muy mal hecho, muchas veces tuvimos muchas discusiones por consentir tanto a su hija. Un cierto día, Viviana comienza la escuela. En la escuela tiene muchísimos problemas, falta de respeto a los profesores, no hacía las tareas, se fajaba con sus alumnos, se fajaba con los maestros. Yo pensé como padre al fin que cuando ella fuera a incorporarse ya a lo que era el nivel de secundaria, Viviana fuera a cambiar, pero todo lo contrario a su hermano Raimo, un muchacho aplicado, inteligente. Nunca me dieron una queja, una mala contesta, nada de Raimo. Pero Viviana siguió con falta de respeto, con pandillas, ausentándose a la escuela, doctora. Y un buen día estoy yo trabajando y me llaman a mi trabajo porque Viviana y su madre y mi hijo Raimo habían tenido un accidente. Aquí yo tengo la evidencia del recorte de esa noche, cómo sucedieron todos los hechos de ese accidente. Déselo a Roberto, que él me lo va a acercar. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Esa noche... A ver, hija bajo los efectos del alcohol provoca la muerte de su propia madre en accidente de tráfico. Según trascendió en esta redacción, la chica Viviana Cabrera, de 17 años, conducía bajo el efecto de alcohol y otras sustancias su coche a exceso de velocidad por la US1 cuando se estrelló contra un árbol, pero antes chocó con otros vehículos en los que se reportaron heridos, pero no de gravedad. En el accidente falleció de inmediato su madre, María Rodríguez, de 42 años, quien no llevaba el cinturón de seguridad al momento del accidente. Pruebas de sangre realizadas por la policía arrojaron los resultados. A María Rodríguez le sobrevive su hija Viviana y Raimundo, de 19 años. Eso es correcto, doctora. O sea que ella perdió la vida en el accidente. Perdió la vida en el accidente. Cuando llego ahí, me encuentro a Raimo, mi hijo mayor, y me comenta que a Viviana la habían arrestado por influencia. Por conducir bajo la influencia de alcohol, etcétera. Ahí posteriormente la condenan a ella a 5 años de privación de libertad, siendo aún... menor de edad. Es correcto, siendo aún menor de edad. La condenan a 5 años de privación de libertad y un buen día llega Viviana a la casa y me toca la puerta y me dice: papi, estoy aquí, ya salí en libertad. Digo, yo me quedo... ¿Después de cuánto tiempo? Después de 3 años. 3 años. Ella regresa a la casa y me quedo sorprendido porque viene a reclamarme, a exigirme que tiene derecho en la casa, que tiene derecho en todo lo demás, tanto como a dividir la casa, los carros, todo. Yo no sé de dónde sacan ese concepto los hijos, pero bueno. Ella se cree con todos los derechos, doctora, y yo vengo a decirle a usted que yo quiero
que usted me ayude a una orden de alejamiento y una orden de desalojo contra Viviana. Y si es posible, doctora, que me quite hasta el nombre y el apellido de esta compañera, si es que le podemos llamar así. Ok, perfecto. Viviana, ¿cómo respondes? Bueno, doctora, todo lo que está diciendo ahora mi papá es verdad. Yo de chiquita fui muy mala cabeza, me gustaban las fajazones, pero al contrario de lo que él está diciendo, yo no me buscaba los conflictos. Los conflictos Viviana, me buscaban siempre a mí. fuiste así, Viviana. Porque yo defendía a mi hermano, sobre todo. Él es mi hermano mayor. Él yo lo quiero con toda mi alma. A él si le decían 2, 3 cosas a los muchachos, yo me metía a fajar y de a cualquiera que se metía con mi hermano. Igual me daba que era un hombre o una mujer, le daba una cachetada, piedrada, lo que sea. Él era muy tímido, muy calladito. Le decían a él cosas. Él era el target de bullying. Y él se quedaba así, bajaba la cabeza. Está Y oye, viendo, pero doctora, habla, siempre ella abre la pensó boca. de la película, doctora. Entonces, bueno, Ella siempre se yo creyó siempre así. lo defendía y había una vez, él no era muy sociable. Yo siempre fui la que más amistades tenía, grupito por aquí, en la escuela y eso. Y había una muchachita loquita atrás de él y bueno, me dice, oye, invita a tu hermano, vamos a hacer un get together, como una reunión entre los alumnos. Ok, nos vestimos bien, fuimos al get together un jueves por la noche y habían traguitos por aquí, periquitos por aquí, marihuana, pistos de marihuana ahí, ya estaban roleados y todo, so, you know. Yo viendo todo eso, yo dije, voy para allá, you know, me metí 2 traguitos, unos 3, 4 traguitos. Empecé a fumar hierba y bueno, yo me sé controlar. Yo no soy que me paso la mano, me pongo la borrachera tirada, toda messy, toda regona, así, no. Yo vi a él que estaba bebiendo bastante. Ya, ¿A tu hermano? Ya, es mi hermano. Estaba bebiendo bastante, entonces en eso viene la amiga mía, la que estaba loquita detrás de él, y le dice, oye, y no, prueba esto, un pitito. Yo le dije, oye, si tú pruebas eso, nos vamos a fajar aquí. Y él siempre me ha respetado, siempre yo soy como su role model. Entonces ahí llamé a mi mamá y le dije, mami, ven a recogernos, esto y esto pasó, nos tenemos que ir, ya se hizo tarde, era como las 1 de la mañana, 2:30 de la noche ya. Y yo le dije, mami, yo voy a manejar, yo puedo manejar. Ella, claro, siempre me dejaba, yo tenía mi licencia, bueno, mi restringida en ese tiempo. Y bueno, me dejó manejar y el error más grande que hemos cometido esa noche es que no nos abrochamos el cinturón. Los 3, ninguno de los 3 llevamos cinturón. Entonces, difícil hablar. Yo sé. Pero, ¿Qué pasó? bueno, esa noche, como le digo a usted, el clima estaba horrible, estaba lloviznando, la carretera estaba mojada y en eso, doctora, honestamente, se me hace borrosa la mente esa noche, pero sí me recuerdo que una llanta de atrás se explotó y la llanta hizo así, se desbarató completamente el rim se desbarató completamente, hizo así la llanta y en eso hizo el carro tremendo 360, una vuelta así de frente para atrás. Y en eso estallamos contra un tronco de árbol así. Mi mamá salió volando por la ventana. La que tenía que salir en ese momento. Y como le digo a usted, mi mamá era chaparrita. Ella pesaba 140 libras, era bajita, flaquita. Yo me bajé del carro a ver, mi mamá estaba ahí acostada, yo estaba histérica, estaba temblorosa, le hice así, la sacudí y le dije, mami, like, wake up, mom, wake up. Y veo que nada, que no tiene reacción. Ahí mismo llegó la policía, los llamamos, en 3 minutos llegaron como 5 patrullas y la ambulancia. Entonces llegaron y me empezaron a hacer 1000 preguntas. Mi hermano la acompañó porque estaba ya en condición crítica, tenía un concussion, no se despertaba. Entonces, mi hermano se fue con ella en la ambulancia y a mí me interrogaron como 5 policías, detrás, atrás. Okay. Entonces me interrogaron y me tomaron un breathalyzer, que es el examen de alcohol. Correcto. Y me salió el nivel a .08. Okay. Yo había tomado esa noche. Sí. Y ahí mismo me fui en esposa, me procesaron esa noche en TGK, en el county. Al otro día me hicieron un juicio, me sentenciaron 5 años. Ok, dígame algo, ¿hay testigos en este caso? Yo tengo un testigo. Ok, ¿y usted tiene testigos, No, señor? doctora, no tengo testigo. Ok, vamos a hacer un corto receso y regresamos con más de este caso. Me confiesa que el que estaba manejando esa noche... Cindia, tú estás loca. Cindia, No era ella, eso que era tú, él. esa Eso historia era que él. estás inventando. Ten lo que los hombres tienen que tener.
I was driving at night, Dad. Caso cerrado. Entonces, ¿qué tú le estás diciendo a tu papá? Que te deje quedarte ahí un tiempo. Doctora, que me dé por lo menos un chance, que cambie la página esa, el capítulo. Él está ignorante, está muy duro en la cabeza ¿Por qué ahora tú mismo. me dices ignorante?